Historia de las ideas políticas o historia de las ideologías. Definiciones transitorias, compendio. Cuando hablamos de temas como historia, ideas, política e ideologías, se entra en un intenso impulso por definir cada uno de los aspectos que lo conforman. De hacerlo así, se necesitaría no solo una gran cantidad de tiempo para el desarrollo y disertación de todas las partes a tratar, sino también entraríamos en el campo de la filosofía. En este encuentro haremos esfuerzos por definir algunos conceptos para ir clarificando las ideas en cuanto el discurso de las próximas actividades vaya avanzando. En cuanto a lo político, se dice que es el proceso orientado ideológicamente hacia la toma de decisiones para la consecución de los objetivos de un grupo. Empero la política también es considerada como una ciencia que se encarga del estudio de las conductas políticas de una forma académica, utilizando técnicas de análisis político. El término política fue ampliamente utilizado en Atenas debido a la obra de Aristóteles, justamente titulado así. Definiciones clásicas apuntan a definir política como el ejercicio del poder en relación a un conflicto de intereses. Son famosas las definiciones fatalistas de Carl Schmitt de la política como juego o dialéctica amigo-enemigo que tiene en la guerra su máxima expresión, o de Maurice Dububerger como lucha o combate de individuos o grupos para conquistar el poder que los vencedores usarían en su provecho. También está Max Weber, que define la política estrictamente en función del poder. Una perspectiva opuesta contempla la política en un sentido ético, como una disposición a obrar en una sociedad utilizando el poder público organizado para lograr objetivos provechosos para el grupo. Así, las definiciones posteriores del término han diferenciado poder como forma de acuerdo y decisión colectiva, de fuerza como uso de medidas coercitivas o la amenaza de su uso. Una definición intermedia, que abarque a las otras dos, debe incorporar ambos momentos, medio y fin, violencia e interés general o bien común. Podría ser entendida como la actividad de quienes procuran obtener el poder, retenerlo o ejercitarlo con vistas a un fin que se vincula al bien o con el interés de la generalidad o pueblo. La ideología es un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, una colectividad o una época. También se trata de la doctrina filosófica centrada en el estudio del origen de las ideas. Tiende a conservar o a transformar el sistema social, económico, político o cultural existente. Cuenta con dos características principales. Se trata de una representación de la sociedad y presenta un programa político, es decir, reflexiona sobre cómo actúa la sociedad en su conjunto y en base a eso elabora un plan de acción para acercarse a lo que considera como la sociedad ideal. La noción de ideología se asemeja a la de cosmovisión, aunque ésta pueda referirse, además de una cultura entera, a un individuo particular. Lo que no puede hacerse con la ideología, ya que no existe una ideología que pertenezca a una sola persona. El término ideología fue acuñado por Destutt de Tracy para denominar a la ciencia que estudia las ideas y las relaciones entre los signos que las expresan. Más adelante, Karl Marx transformó a la ideología en un conjunto de ideas cuya relación con la realidad es menos importante que su objetivo, evitar que los oprimidos perciban su estado de opresión.
Por eso Marx afirma que la ideología genera una falsa conciencia sobre las condiciones materiales de existencia del hombre. En este sentido, la ideología es una herramienta de control social para despojar al ser humano de su libertad, transformándolo en parte de una masa manipulable. Sin embargo, podemos también establecer que la ideología es un trabajo intelectual basado en hechos comprobables o no, siendo la ideología la filosofía de vida, es la percepción que tenemos del mundo en general y aún de nosotros mismos. Se establece como el filtro sobre el cual sopesamos cada acción previa a efectuar, por lo que es de capital importancia. Algunos, sin saberlo, tenemos una ideología derechista o izquierdista, anarquista o liberal, agnóstica o gnóstica, según el caso. Para algunos la ideología será cuestión de circunstancias, cultura y contexto. Como escribió Ortega y Gasset, la idea es una acción que el hombre realiza en vista de una determinada circunstancia y con una previa finalidad. Por eso, la integridad de una idea, como precisa y completa, aparece solo cuando está funcionando, cuando efectúa su misión en la existencia de un hombre que, a su vez, consiste en una serie de situaciones y circunstancias. Lovejoy y su escuela han utilizado el procedimiento de intentar buscar una especie de subsuelo ideológico en la cual se apoyaría toda manifestación histórica, a fin de hacer de este subsuelo el objeto de su estudio. Han procedido para eso a afiliar y aclarar las ideas de un amplio círculo de escritores de diversos tipos. Han visto luego que esas ideas, así aisladas, se propagan de manera fragmentaria, separadas del sistema doctrinal al cual pertenecen. De este modo, concluyen, las ideas que importan son las que llegan a adquirir vigencia en contextos sistemáticos distintos de aquel del cual proceden, puesto que se trata de ideas sueltas que se componen con las procedentes de otras doctrinas. Pero según Amarval, resulta más fecundo el profundizar en el tema según la teoría de Ortega, sobre las ideas y las creencias, es decir, siguiendo la tesis orteguiana según la cual el hombre es siempre heredero, vive de ideas recibidas o creencias, en las que estructura su vivir y pensar, de modo que el mundo cultural presente y cualquier otro es un tejido de ideas, creencias, y todo lo que acontece se da dentro de su oxigenación vital. Determinar qué ideas son políticas equivale a establecer el ámbito de esta ciencia, pero debido a que para ello el historiador tiene que relacionar y matizar todas las aplicaciones de las ideas, resulta una peculiaridad de la disciplina que, en muchas ocasiones, hay que aplazar hasta el final de una investigación la decisión de qué idea tiene contenido político o no. La historia de las ideas políticas no pretende analizar la doctrina elaborada por algún pensador, sino instalar esos sistemas, el de Aristóteles o el de Montesquieu, dentro de un contexto histórico para ver cómo nacieron y qué representaban para los hombres que vivían en esa época. Resulta inseparable de la historia de las instituciones y de la sociedad, de historia de los hechos y de las doctrinas económicas, de la historia de la filosofía y de la ciencia, de las religiones, de las técnicas, de la del arte y de la literatura, entre otras ciencias. M. Prelot establece una clasificación de las doctrinas que son objeto de estudio dentro de la historia de las ideas políticas. Primero, las doctrinas preparatorias o proféticas, que pueden ser tanto reformadoras como revolucionarias. Entre las primeras se citan los escritos de liberales como Burke, Constant, la Escuela Liberal Católica y otras.
En segundo lugar, obras clásicas como el Manifiesto Comunista de Marx o ¿Qué es el tercer estado?, de Sieyes. Vienen luego las doctrinas apologéticas, es decir, aquellas cuyo propósito consiste en, aceptando el régimen existente, promover su buen funcionamiento o defenderlo, como los tratados para la educación de los príncipes que ocupan una gran parte de la literatura política. Desde la Baja Edad Media, el ensayo de Locke sobre el gobierno civil, escrito para consolidar el nuevo régimen inglés, entre otros. En tercer lugar, las ideas creadoras de hechos o historia democrática de las ideas. La historia de las ideas políticas es más amplia que la historia de las doctrinas y que la historia de las teorías. De este modo, la historia de las doctrinas constituye más bien una parte, como la de la teoría, de la historia de las ideas políticas. La distinción entre doctrina política e ideología política es fundamental para la comprensión justa del hecho histórico y de la ideología. Según el Littré, la doctrina es el conjunto de dogmas bien religiosos, bien filosóficos, que dirigen a un hombre en la interpretación de los hechos y en la dirección de su conducta. Según ello, la doctrina es, por consiguiente, un sistema completo de pensamiento que descansa sobre un análisis teórico del hecho político. En este sentido, se habla de la doctrina de Aristóteles, de Cardin, de Le Bret o de Montesquieu, de los doctrinarios, de la Restauración o de la doctrina radical, cuyos elementos Alain trató de conjuntar. La expresión ideas políticas es más amplia. Aquí no se trata solamente de analizar los sistemas políticos elaborados por algunos pensadores, sino de volver a instalar estos sistemas dentro de un contexto histórico, de esforzarse por ver cómo nacieron y qué representaban para los hombres que vivían en esa época. En cuanto a la historia del pensamiento, la distinción resulta más ardua. Por una parte, esta abarca más que la historia de las ideas. Por otra, su contexto resulta más restringido, pues no tiene que preocuparse del encaje de las ideas en la realidad, de su adecuación o inadecuación, ni de su efectividad, sino limitarse a estudiarlas en cuanto pensadas.